Bueno, entonces, vuelvo a repetir. La solución se Sí. llama estudiantes. Entonces, la primer capa que te crea se va a llamar estudiantes también, porque ahí es donde te tira la, el primer formulario que es el que estamos viendo. Si vos la abrís, ahí adentro vas a tener también el program.cs. ¿Sabés qué es el program.cs? Como te decía anteriormente, yo sé que es normalmente donde uno declara las variables o los métodos que uno realiza y es Abrilo, abrilo. como el lugar donde Abrilo. se declara todas las soluciones, digamos, las cosas, los métodos que se realizan acá. Bueno, pero Es acá como el vos, main, digamos, es el pero vos main. acá qué variable declaraste. Este, No, acá acá vos no está, por declarás ejemplo, variable. Eso es lo que te quiero decir. El ah, program.cs es el archivo. O sea, vos imaginate esto, ¿sí? Si esto fuera, por ejemplo, no sé, una aplicación de consola, ¿sí? Fíjate que lo que te dice ahí en la línea 12. Punto de entrada principal para la aplicación. Todas las soluciones WinForm tienen un program.cs. Ese program.cs, ¿sí? Es la clase principal donde carga todo lo que necesita para poder dibujar esa ventana que vendría a ser el formulario. Por eso tiene ahí en la 17 Enable Visual Styles y en la 18 Set Compatible Text Rendering Default. Esas dos cosas a nosotros no nos importan para nada, ¿sí? No nos importan saber qué hacen ni nada más. Lo único que es importante acá es que vos desde acá, en la 19, le seteas con qué formulario querés que arranque el programa. ¿Ves que ahí dice New Form 1? Si yo te hago crear otro formulario distinto y vos no querés arrancar desde acá, vos querés arrancar desde otro que se llame Login, por ejemplo, vos tendrías que ujú, cambiarlo acá. En esa línea número 19 tendrías ah, que poner New sí, Login. Si yo le pongo el de Login, el de Login. El tema es que, bueno, en este caso vos no ok, tenés otro archivo de formulario. Ah, ujú, ese Form 1 hace referencia explícita al Form 1.cs que vos tenés ahí en claro, el sí, explorador de soluciones. Exacto. Cuando hace el New Form 1, lo que está pasando es que la aplicación está viniendo directamente al constructor, que es esto que vos tenés entre la 19 y la 36, y está ejecutando todo lo que tenés ahí entre la 21 y la 35. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va al primer método que está en la 21, que es Initialize Component. Si vos haces control y le haces clic a Initialize Component, te va a llevar al método. Hacerle clic a ese Initialize Component en amarillo, sosteniendo control. Ese. ¿Ves? Y acá, vos lo que vas a ver es el designer.cs, ¿sí? Este es el form1.designer.cs. Y acá vos podés ver absolutamente todos los, ¿cómo se dice? Todas las tools que vos usaste dentro del formulario. Un group box, un picture box, un label, o button, ¿me entendés? Acá tenés absolutamente todo lo ujú, que vos usaste en ese, ¿cómo se llama? En ese formulario y más cosas, ¿sí? Hay cosas acá que vos no controlás. Vos nada más arrastrás, soltás y que, bueno, acá mete código a lo pelotudo. Bueno, este claro. designer si querés lo puedes cerrar porque acá no vas a tocar absolutamente nada. Pero está bueno que sepas qué es lo que está haciendo. Bien. Y después, ahí sí, Consulta, sí, sí, eh, por ejemplo, acá Form uno es herencia de Form, eh, sí. eh, pero Form, ¿dónde está? Hacele clic, ¿Es control clic esto? a form. No, 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 volvé, volvé. Ahí, control clic. Esto es form. Esta es una clase que viene desde el namespace, o sea, desde la librería de System Windows Forms. ¿Sí? Esta clase es Ah, heredada, ¿sí? Pero es heredada de
directamente del framework. Vos no la tenés escrita y esta ya viene Claro, es una nativa en el librería, framework. digamos, que yo descargo. No la Sí, descargas vos, viene ¿no? nativamente con el framework.net. ¿Sí? Cuando vos Ujú. trabajas con WinForms, vos en realidad lo que estás haciendo es trabajar con el framework de WinForms que tiene .NET y eso te incluye esta librería nativa que tiene el framework, que se llama Forms. Va Ah, Form, sin la F. entiendo. Bueno, volvamos para atrás de nuevo. Bien. ¿Alguna otra duda acá antes de que siga? No, seguís. Bueno, ahí se nota que lo que está haciendo es guardar en una variable eh, una lista de textbox, no sé para qué, y una lista de labels. ¿Sí? Te quiero Sí. consultar algo. Ese LE estudiantes, ¿en qué capa está? Está en la de lógica. A ver, abrilo. Bueno, te voy a contar algo. Normalmente, normalmente, se, se- o sea, ahora, o no sé, en realidad en una solución más de la vida real, del laburo, se separan cuatro capas, ¿sí? Mm, O cinco, o más. Por eso se le dice estructura N capas. Y esto, que es un estudiante, normalmente se le pone en una capa que no se llama lógica, se pone en una capa que se llama dominio, ¿sí? ujú. Eh, este estudiante normalmente va a ser algo muy simple, ¿sí? Y vos vas a tener dos estudiantes, uno para la lógica y otro para las entidades. Las entidades son parte del dominio del problema. ¿Qué tiene que ver en Ok. las entidades? Solamente propiedades, ¿sí? Y las Ujú. propiedades van a ser lo que define el objeto. Entonces después, cuando vos estás en la parte de lógica, al no tener que mezclar los métodos del dominio, es como que queda un código un poquito más limpio, ¿sí? Digamos, como que Claro. vos acá, no sé, no tendrías que tener cosas que no sean la Propiedades lógica. del La estudiante. lógica, no, la lógica propiamente. ¿Sí? O sea, vos la lógica la tenés que tener en una, digamos, clase especializada solo de la lógica del estudiante y el Cuando te dominio, refieres a lógica del estudiante, sí. eh, no te referís a las propiedades, ¿o No, las sí? propiedades me refiero, a ver, espera, ¿cómo te lo puedo Claro, explicar? yo me imagino que si vos decís propiedades, es decir, digamos, lo que sería lo que las propiedades o características de que para registrar un estudiante, digamos. Si me dejas, te Por estaleo ejemplo, el algo no, que te no. lo puedo dejar bastante claro. Ok. ¿Te dejo compartir? Dale, déjame que yo ahí comparto y decime si estás viendo. Estoy viendo. Bueno, a ver, espérame que voy a abrir mi GitHub y voy a buscar. No lo tengo descargado el proyecto, pero está en mi GitHub. Así que te voy a mostrar código, o sea, texto. Eh, Ok. ay, ¿dónde estará? Diploma. Ves, fíjate, estas de acá, estas carpetitas, es lo mismo que vos tenés Ujú. en el Solution Explorer, que digamos que te dice acá C Sharp, y tiene el nombrecito. Bueno, Sí. esta de acá se llama BE, que se llama Business Entities. Esta vendría a ser la carpeta de dominio. Normalmente en inglés le ponemos domain, ¿sí? La Ok. BLL, esta carpeta representa tu misma carpeta que se llama lógica, ¿sí? Y Ujú. la DAL es la de acceso a datos. Esta se comunica con la base de datos. Y esta que yo tengo acá, Sí. que se llama SysAnalyzer, es mi capa de UI o la capa del formulario, ¿sí? Yo acá tengo los formularios, ¿sí? Ah, mira, acá, ya Ok. que estoy, te Sí. puedo aclarar algo. Mira, por ejemplo, yo acá tengo mi program.cs, ¿sí? Bueno, yo acá tengo varias Mm. cosas configuradas, pero acá, cuando la application dice .ram,
yo acá hago un new login. Entonces este login representa un formulario que yo tengo hecho de login. Bueno, Sí. volviendo de nuevo al tema que estábamos hablando, yo acá tengo como una capa especializada solamente para dominio, que se llama Business Entity, ¿sí? Dominio, Ujú. lo que tiene acá son entidades. Estas entidades, si yo abro, por ejemplo, voy a buscar qué es un cliente. ¿Ves? Y fíjate qué simple que es esto. ¿Ves? Yo acá no tengo métodos. Yo solamente tengo las propiedades. Estas son las propiedades, las que tienen getSet. ¿Sí? Sí. Esto lo que me representa es una entidad. ¿Qué tipo de entidad? Y por ejemplo, esto podría llegar a ser, vos imaginate, ¿viste la base de datos? Como si fuera un estudiante. Sí. Bueno, pero viste que en la base de datos vos Una tenés, tabla. exacto, vos tenés una tabla que llama cliente, va a tener un ID, teléfono, nombre, email, domicilio. Entonces, Cliente sería la key o cliente ID. ID, No sé. cliente ID sería la key. Eh, Entonces, ves todas estas que están acá, siempre van a tener eso, solamente tienen propiedades y representan lo mismo que se representaría en la base de datos. ¿Sí? Por ejemplo, idioma. Tiene ID idioma y descripción. ¿Sí? Esas que están acá, por ejemplo, yo tengo la de usuario que tiene varias cositas más, ¿ves? Pero no tiene ningún método. Eso lo notaste, ¿no? No tiene ningún método. ujú. Sí, sí, esos son solamente. Bueno, esta que se llama usuario, yo acá, como no tengo métodos, no tengo lógica. La capa de lógica es mi BLL, esta de acá. Entonces, si, si yo lo que quiero es O sea, vos representar, cuando te sí, referís a métodos, o sea, por ejemplo, eso, yo me confundo ahí la palabra método, por ejemplo, uno ponía public class, era una clase, solamente son public class es las, una las, clase. la- los métodos Método son acá, las propiedades que uno, no. son las propiedades de, Estas son las propiedades. Las propiedades son las que te van a decir así, get set, ¿sí? ah, ok, Y en las propiedades vos solamente tenés estas llavecitas, ¿sí? Para que te puedas acordar siempre que es un método ah, y que es una propiedad, en los uno tiene métodos... doble paréntesis, Espera, tienes paréntesis llave en el método. espérame que voy a abrir esto y voy a escribir acá. Vos en una propiedad, vos tenés primero el, el tipo de accesador, ¿sí? En este caso, public o private, por ejemplo. Ujú. Después viene el tipo de dato. En este caso vamos a dejarle public. El tipo de dato puede ser string, puede ser entero, puede ser double, puede ser decimal, bool, puede ser cualquier tipo, ¿sí? Datetime, esto es un tipo de objeto, ¿sí? O puede ser, por Sí, es ejemplo, de la fecha. class 1 estudiante, ¿sí? Porque acepta objetos en los tipos, ¿sí? Bien, vamos a dejarle string. Ujú. Después viene el nombre. El nombre, por ejemplo, va a ser ID estudiante. Es un ID de tipo string. Por ejemplo, también puede ser nombre, ¿sí? Sí, Las propiedades se nombran con mayúscula, ¿sí? Y no se usa camel case ni nada de esas mierdas. No, acá simplemente así, directo con mayúscula. Se abre una llave y se pone get set y se cierra la llave, ¿sí? Para poder escribir una propiedad, simplemente puedes escribir prop y hacer tab tab. Y eso lo que voy a hacer es reemplazarte esto por esto, ¿sí? Y vos después acá le puedes cambiar el tipo y el nombre. Pero esto es una propiedad, ¿sí? No se te confunda. ujú. ¿Qué es un método? Un método es public o private, lo que vos quieras. Los públicos son para poder ser accesados desde otras clases, los privados desde la clase misma. Y Ujú. después viene el tipo. ¿Qué tipo va a ser? El tipo de retorno. El tipo de lo que te va a devolver cuando vos hagas la invocación a ese método. Cuando vos llames al Sí, método. Pueden ser void también. No devuelven nada o devuelven sí. algo. ¿Sí?
Ujú. por ejemplo. Es importante destacar que pueden no devolver nada, ¿sí? Después viene Sí, el sí. nombre, por ejemplo, obtener nombre, ¿sí? Acá en este caso se usa las dos mayúsculas, no tiene camel case tampoco. Y cuando vos terminás de ¿Qué es camel escribir, case? Cuando decís camel case es cuando vos pones en el la guión. primera Ah, así y la N mayúscula, la segunda palabra mayúscula. ah, En algunos ok. lenguajes se usa así, en otros no. O sea, normalmente las Ah, variables las nombramos con camel case, me parece, si no me equivoco. O con minúscula, no me acuerdo. ah, Sí, me parece que con camel cago case. minúscula vi. Bueno, Ok. sí, pero como tiene más de una palabra, una variable. No importa, espera, no nos saquemos. No sé. Después se ponen Sí. paréntesis, que ves que no tiene las llaves acá. Tiene primero paréntesis y después de los paréntesis se pone llave abajo. ¿Sí? ¿Qué Sí. va a ir en estos paréntesis? En estos paréntesis pueden ir Pueden ir parámetros. los parámetros. String, email, por ejemplo. Y te devuelve el nombre. Y otra cosa que tienen es, si tienen void, no llevan return. Pero si tienen string, Sí. entonces tienen un return. ¿Sí? Que en este caso, bueno, no sé, el mío devuelve un string empty. ¿Sí? Ujú. ¿Se entendió la diferencia entre propiedad y método? Sí, te entendí. Bueno, genial. Parece Listo. que me había confundido con tantos nombres. Volvamos acá. Bueno, entonces, esto de acá, imagínate que es una tabla de la base de datos que yo la represento con una clase. ¿Sí? Acá tengo los tipos Sí. de datos, cómo se llaman, es todo exactamente igual, pero no hay métodos. ¿Sí? Al no haber métodos, Ujú. acá no hay lógica. Solamente estoy representando lo mismo que está en la base de datos o una entidad que yo necesito representar para mi negocio. Mi negocio es el problema que estoy Ok. resolviendo en la aplicación que estamos trabajando. Entonces yo ahora quiero ver, digo, bueno, acá voy a buscar el usuario BLL. Este de acá es el que tiene la lógica, ¿sí? De la entidad que Sí. nosotros estamos representando, que es usuario. Entonces yo acá, ¿ves? Por ejemplo, a ver, voy a buscar dónde hago... eh, ¿Ves? Acá básicamente, bueno, justo esta entidad básicamente lo que hace es llamar a la base de datos, ¿sí? De usuario y crea un objeto. No tengo mucha lógica acá, la verdad. Justo este proyecto es muy de coso, pero ¿ves? Por ejemplo, ¿cómo hago un login? Bueno, recibo el email, recibo la contraseña por parámetro y acá tengo la llamada a la base de datos que me dice si puede ingresar o no. Si puede ingresar, entonces acá con el email obtengo el usuario y si ingresa, acá yo le digo que el usuario se logueó correctamente y le retorno un true, ¿sí? O le retorno Sí. esto que me volvió acá, ¿sí? Esto sería lógica, pero fíjate que acá no hay propiedades. Estos de acá se llaman campos. ¿Ves que no tienen get y set? Sí. Bueno, Y, eso, y ahí cómo llamas a las propiedades o, no, o cómo haces para que la tabla esa se empiece a llenar. bueno, ¿A dónde justamente mandas? acá justamente no necesito propiedades. En este caso yo no necesito ninguna propiedad, bueno, no estoy usando ninguna. Pero, Ok. es válido tu pregunta. Para eso me voy a ir a la capa de base de datos, ¿sí? Esta es la capa de datos. Yo acá voy a tener toda la lógica para poder hacer el llenado de la base de datos, ¿sí? Ujú. Me voy a ir al DAO, que es una carpetita que tengo, y acá voy a buscar un usuario. Justamente esta es una entidad bastante compleja, pero vamos a centrarnos en mirar algunas cosas. ¿Ves? Fíjate acá que dice crear usuario objeto alta. Acá
Yo estoy Sí. usando a ese usuario que tengo en la BE, en la capa de entidades. ¿Sí? Ah, Ahí ok, entonces sí. vos podés usar por ejemplo, ahí antes nos poníamos como un int o un string, ahí Sí, pero directamente estás llamando no lo estoy llamando, no a estoy la... haciendo ningún new. eh, Yo le estoy pasando por parámetro el usuario. ¿Sí? Para que a mí me llegue acá ujú, como parámetro, alguien tuvo que hacer el new en alguna de las capas de arriba. ¿Sí? Esto es un ajá, método nada más. Es un método que recibe un usuario. Cuando yo recibo el usuario, es por ejemplo acá, yo quiero dar de alta un usuario. Entonces, a cada vez yo puedo hacer objeto nombre, o sea, usuario, nombre, usuario ID, acá, mira. Usuario nombre, usuario apellido, usuario teléfono, usuario domicilio. ¿Sí? ¿Se ah, entiende? sí, O sea, acá yo tengo acceso a sí, las propiedades porque yo ya tengo el objeto instanciado en tiempo de ejecución acá. ¿Se entiende? ¿O es muy sí, sí, complejo? entiendo. Bueno, Nunca lo había visto en un ejemplo, yo lo que quería, pero igualmente, yo lo que quería llegar es que entiendas este tipo de separación que se suele hacer. Este es el tipo de me separación. parece mucho más prolijo así porque Sí, sí, sí. que el otro como que mezcló todo, entonces Dale, a en ver, uno sigamos era por una el otro. torta. Sí, el otro es como igual, tipo, para un ejemplo cortito no estaba mal, pero quería mostrártelo porque es más simple de la otra manera, aunque lleve más código. ¿Sí? Igualmente vos Ujú, acá no tenés properties, vos tenés unos, ¿cómo se llama? Listbox, textbox, que son fields. Esos son campos, no son propiedades igual. Bueno, ok. contame qué hace esta clase. ¿Dónde está? ¿Qué es lo que entendés vos que La pasa acá? clase. eh, lo que llegué a entender es, por ejemplo, cuando yo quiero registrar cada estudiante, Ajá, eh, tiene que en la lista, digamos, el textbox en la posición cero, sí, tiene que ser igual a a bueno, vacío. esto tampoco, esto no lo entiendo, a vacío, pero, o sea, Sí, si es igual a vacío, entonces salta este cartel que el NID es necesario exacto. y lo hace en color rojo, digamos, el texto sale en color rojo, este texto. Alguien llama a ese método Y registrar. ¿Quién llama a ese método registrar? Hacele clic ahí no donde sé, dice una sé que referencia si no sabes. Apretá donde dice una acá, referencia. Abajo de la línea 27 puedes leer un texto que dice una referencia. Hacele doble clic a ese que dice estudiante. 111, estudiante registrar. Hacele ahí doble clic. ¿Ves? Fíjate. Ah, El botón agregar guión bajo clic. O sea, el evento es el guión bajo clic. Cuando vos apretás ah, agregar, llama a te sale el estudiante.registrar. ¿Sí? Y fíjate quién instancia ese estudiante, de dónde sale ese estudiante que está ahí. Hacele un clic, acá. estudiante, sí, hacele un clic. Fíjate que arriba en la 94 se pintó. Scrollea un poquito para arriba. Seguí scrolleando, más arriba, más. Ahí está. Vos fijate que en la 35 dice estudiante, new, LE estudiantes. Ahí se está instanciando el estudiante. ¿Sí? Eso está creando el objeto estudiante. ¿Ok? Sí, o sea, esta parte para entenderla. Por ejemplo, esto yo lo hacía cuando quería crear una variable o en este caso me decís que es instanciar. Claro, ahí vos estás Eh, creando un estudiante, un objeto de estudiante. claro, ¿Ok? sí, Cuando sí, vos, sí. cuando vos creas un objeto a partir de una clase, ¿sí? Eso se llama instancia. ¿Sí? Vos ahí estás Ah, instanciando el estudiante. ¿Sí? ok. Bien. Entonces, ahora sí, volvamos al LE estudiante. ¿Podés scrollear hasta abajo de todo?
en realidad todo está abajo de todo. Sostené control y hace clic en registrar. ¿Ves? Ahí nos llevó. Bueno, volvé, seguí explicándome esto. Y bueno, eso en la posición cero porque eso es eso es sería el lugar o la posición en la que está en la posición need. Ok. Sí, Bueno, sí, es donde está el control. sí, sí. Y bueno, después, bueno, o sea, si no hay problema con esto, si no es vacío, Pasa al que sigue. o sea, no pasa el que sigue. Y acá lo mismo, digamos, si este está vacío, si la posición uno está vacía, Sí, es decir, si el nombre no se completó, sale de lo mismo exacto. cartel. Exacto. Va Y bueno, como acá uno también, si abajo no, del otro. va buscando uno. Sí, ¿Qué pasa en el de abajo? eso es lo que hice. En el último if, el 58. ¿Qué pasa acá? ¿Qué hace esto? Hay un método ahí, comprobar formate email. Nada, esto no sé. Ah, bueno, lo que te decía que era si comprobaba si el mail era válido, ¿no? Creo. Bueno, Bueno, a ver. sostener control y hacerle clic en comprobar ese. Ahí está. Bueno, esto nos llevó a una clase que se llama Textbox Event. ¿Sí? Y lo que hace Sí. es recibe un email por parámetro. ¿Sí? Espera, un minuto. Eh, esto. ¿Vos ahí, podés ver mi mouse ahí? No. ¿Querés que Sí. compartí? No. A ver, ¿y si dibujo? Ah, arrow. A ver esto. Ahí ves mi mouse. Ahí vi Nico Azar, dice. Sí, bueno. Sí, ahí ¿qué te Ahí. señala el comprobante? Lo que yo hago, te estoy haciendo clic para señalarte el parámetro. Recibe por parámetro email, ¿sí? Y después, Ujú, acá, ¿ves? Lo que está haciendo es consultar si el email es válido con un método que viene de email address attribute. Hacerle clic control a isValid. A isValid, ¿eh? Bueno, este parece que es un método heredado de la librería, ¿sí? Esto viene de .NET, ¿sí? Hay un método que ujú. directamente nos dice si algo es válido. Hace una cosa, hay un más acá, hacele clic a ese más. Fíjate, acá te explica qué es lo que hace directamente el método. Determina si el valor especificado coincide con el modelo de una dirección de correos válida. ¿Sí? Nosotros no sabemos cómo es que lo hace. Ahí podemos leerlo en realidad. ¿Ves? Ahí fíjate, Ujú. la 44 te dice cómo chequea, ¿sí? Cómo es que realmente si ese mail es válido. Pero ponele que a mí me chupo huevo, ¿sí? A mí lo que me sirve es la explicación del resumen, los parámetros, el valor que se va a validar y lo que devuelve, ¿sí? Te dice, es true si el valor especificado es válido, o null y en el caso contrario es false, ¿sí? Eso es lo único que a mí me tiene que importar de esto. Volvamos para atrás. Cierto, ¿no? Sí. Bien, entonces este método nos debe volver true si el email es válido. Volvamos para atrás de nuevo. Era. No, Textbox. No, Nosotros estábamos acá. en el Form 1. Acá. Bueno, vos ahí tenés una clase estudiante. Esta de acá. ¿Qué estará en data? Sí, está en data. Bueno, ¿ves? Esta yo la tengo separada, pero esta es la que representa tu entidad. ¿Sí? Esto era lo que estábamos hablando cuando te mostré lo mío. ¿Ves? Estas son las Sí, propiedades del estudiante. pero él lo tiene donde vos pondrías, digamos, Donde yo la pondría base, la la llamada a la conexión con base la de base de datos. datos. Exacto. Sí, 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 sí. Puede ser que lo tenga mezclado. Bien, esto si querés cerrarlo. ok, está. Estamos acá en el LE estudiante. Bueno, acá dice si, lo que entiendo, bueno, si compruebo que el mail si esto es Correcto true, o válido. Ujú. eh,
Bueno, acá no entiendo, por ejemplo, porque acá tiene que ver con una imagen y acá no entiendo esto. Esto no entiendo, porque le crea una variable y, y acá Bueno, este es un método se poco, usaba para cargar una imagen. es un poco avanzado, es un poco avanzado, pero este upload image no sé de dónde sale, ¿sí? Tendríamos que buscarlo a ver dónde Sale de hace la acá, instancia. A ver. Ah, pero ¿esto creo. vos lo copiaste o te explicó cómo lo hacía el chabón? ¿Cómo fue? Y en realidad fue como ver qué hacía y ver y copiar, digamos, pero no. Está bien, vos lo Este era como copiaste, cargar la imagen, pero él explicó que hacía tal cada cual cosa. así. Yo entiendo lo que hacía acá era para cuando cargabas las imágenes, digamos, de tus archivos, Sí. filtrabas por el tipo JPG o en Ujú. este tipo de archivo para que busque la imagen a cargar. Mira, Pero esto es así. de ahí nada más, digamos, de ahí no entendí nada. Te lo explico corto. Esto en realidad es un poquito más avanzado, pero no importa. ¿Sí? Te lo voy a explicar. Igualmente esto, o sea, no hace falta que lo retengas, Ari. Esto Ujú, no sé, lo vas a ver un poquito más adelante. Esto no hace falta, pero no importa. Acá lo que hace es declarar un wait, ¿sí? Lo pone en true. Se nota que picture box, que es lo que recibe acá, ¿sí? Lo puede declarar como que tiene que esperar a que termine de subir. Entonces acá tiene este Open File Dialog, que es el diálogo que se abre, ¿viste la ventanita? sí, sí. Que te dice, che, digamos, no sé, elegí dónde está la imagen. Tiene Ujú, este filtro que te dice que los archivos que va a esperar recibir son .jpg, .gif, .png. Y entonces acá después hace un show dialog, ¿sí? Se abre ese open file dialog, se abre el cuadrado, vos ves la ventanita con el cuadrado. Y si el file name que vos le seleccionaste, ¿sí? O sea, vos vas y seleccionas una imagen. Si el file name sí. es distinto de vacío, entonces acá se está guardando la ruta, ¿sí? Donde está guardada la imagen en tu computadora, ¿sí? Con eso carga una imagen, ¿sí? Y eso es todo lo que hace este método cargar imagen, ¿ok? Ujú. Es stream empty, no sé cómo se llama. Empty. Sí, empty. ¿Eso significa vacío? Sí, vacío. No hay Ok, ningún string. O sea, es como las dos comillitas juntas. Esas. sí. Bueno, es eso. Y lo Es de empty. abajo, como que hace como un vector, hay un array, no sé, Bueno, public byte. esto de acá es un... O sea, el método se llama image to byte. Para poder leer o transportar, mejor dicho, las imágenes desde una imagen a, digamos, ¿cómo te lo explico? Una imagen en realidad es un array de bytes. Esto es un array de bytes, ¿sí? Mm, Y para poder transportarla de un lugar a otro, ¿sí? Adentro de tu computadora, la manera que se hace es convirtiéndola de nuevo en un array de bytes. O sea, la imagen que vos ves la recibe acá con este parámetro. Esa imagen es un objeto que tiene características y se llama a un convertidor y ese convertidor lo termina devolviendo en un array de bytes. ¿Ok? Eso es lo ujú, único que tenés que saber. ok. Bien, Sí, listo. ahí entiendo un poco mejor. Olvídate de esto. Vamos de nuevo, volver para atrás. A ver. Bueno, acá es, por ejemplo, digamos, bueno, Lo convierte que, en un que no array de entiendo por qué bytes esto. lo que no entiendo, claro, no entiendo por qué lo pone acá. ¿Por qué lo pone donde si el mail es válido? En un Mm, if. mm, mm, mm. O sea, No, no, entiendo, no mira, si el tiene, mail no es tiene ningún válido, sentido. No tiene ningún sentido que esté ahí. ¿Será que claro, más pero yo entiendo, si el adelante mail, vas a ver qué hace?
Vos fijate que, mira, Y hacele clic al nombre de la variable que dice ImageArray. ¿Ves cómo está escrito ImageArray? Eso es camel case. Primero la primera es minúscula y después la segunda ah, palabra es en mayúscula. Vos ves que en algún otro lado se ilumina ImageArray, fíjate en todo el código si querés. Más no. abajo. Bueno, está No. el pedo ahí. No se usa en ningún lado. No, la verdad que no sé por qué lo hace ahí. No tiene sentido. Posiblemente está ahí, pero no sé si te faltan ver videos o si lo dejó ahí para después verlo más adelante. La verdad que no sé. No sé, volver a retomar ahora que entiendo un poco mejor dónde viene, Ujú. porque lo veía, o sea, yo veía a él y como tipeaba lo mismo y bueno. Claro, sí, sí. Eh, Bueno, quedó al pedo eso, no está eh, haciendo absolutamente nada. Bien, contame, no sé esto que está haciendo acá. y bueno, acá por ejemplo, ¿Qué es si es guión bajo válido, estudiante? se rellenan los campos. ¿Pero qué es guión bajo estudiante? Era una variable privada que había hecho él, donde se cargaban los datos, creo, a ver, No la veo. bajo estudiante. Para poder identificar rápido las cosas, pero no, volvé. Para poder identificar rápido las cosas donde están, claro, le haces clic y la buscas donde se pinta. Subí para arriba a ver dónde está el bar o el private o lo que sea. Y si hago control me lleva a ella. Sí, te va a llevar a donde está. A ver, Ah, en viene data de, está. de data y de la clase conexión. A ver, hagamos una cosa. Volvé para atrás. ¿Sabías que hay una flechita acá arriba que te permite volver para atrás, no? No, Ah, no, no te la puedo. ah, está. Sí, esa te permite volver para Ah, atrás. mira, Con eso vas para atrás y para así la adelante. Es veo. como el navegador web, ponele. Y. A ver, acá corregime para si está mal. Yo entiendo que si el correo es válido, se cargan los datos de cada campo Sí, 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 está cargando. y, Está y se cargándolo. insertan. Está cargándolo No sé. en ese estudiante que no sé, que no Sería entiendo de dónde, la de base de dónde lo datos está para mí. sacando. Sí, ese estudiante, no sé, lo va a mandar por la base de datos, pero a ver, yo todavía no entiendo de dónde sale ese estudiante. O sea, porque, ¿por qué podés acceder? Hacele clic ahí a esto, a estudiante, y a ver, subí un poquito más arriba. Tiene que haber un bar o un algo. ¿Dónde mierda lo está instanciando? No entiendo de dónde sale. A ver, para conexión, ahora viene de No, acá. hagamos una cosa. Sí, ahí abre data. Pará, volvé para atrás de nuevo. Conexión. Un minuto. Yo no entiendo dónde lo está sacando. Espérame que voy a frenar el video hasta que lo resolvamos. Porque si no, Ok. no puedo salir la pantalla completa pues estoy haciendo esto. Ahí está. Conectar con lo que vendría a ser el formulario, pero acá sucede eso que no, o con la lógica no entiendo muy bien esto. Mirá, en realidad todas las capas están una conectada atrás de la otra, pero tiene un orden, ¿sí? No está mal, o sea, Ujú. vos de esta, que es la capa de UI o de, digamos, el frontend o el formulario, vos te conectás a la de lógica. Y la de lógica se Sí. conecta a la de data y desde acá se va a la base de datos. Ujú. No está mal esa escalerita. Esa escalerita Ah, está perfecta, no es que está mal. El problema que tiene esto es que vos le estás diciendo que un estudiante o uno de la lógica de estudiante termina siendo heredado una conexión. O sea, un estudiante es una conexión. Eso no está bien armado. Y acá también. Bueno, la conexión acá, esto no está tan mal. O sea, tiene una tabla que es estudiante. Entonces vos acá vas a ir poniendo todas las tablas que tenés. Eso no está mal. ujú. Pero que la lógica de estudiante
no sé, tenga, pueda llegar hasta las propiedades de conexión, eso no está muy bien. Eso es lo que no me gusta. Pero bueno, Sí, a ver, no te voy a decir, o sea, para un ejemplo chico no está mal. Está bien, bien. Sigamos, volvamos a la de LL estudiante. Y ahora que sabemos cómo funcionan las cosas, de dónde salen las cosas, joya. O sea, vos pensás que vos desde acá podés tener acceso a, a cualquier cosa de conexión, desde la lógica. Y eso está medio raro. ujú, Bien, entonces, esta iTable, si vos pones el mouse acá arriba de esta palabra, te dice el tipo. Es que te dice sí, iTable de estudiante. Este iTable tiene un método que se ujú, llama value. ¿Sí? Este método que se llama value sí, se llena por medio de esto que es una función anónima o una función de flecha o un, quiero que te aprendas esta palabra, lambda. ¿Sí? Lambda lambda, como la letra griega, lambda. como la de Half-Life. Sí, como la de Half-Life, exacto, la misma. Ujú, Esto se llama lambda. Y la lambda lo que representa es una función anónima o un método, pero sin nombre. ¿Sí? Es como un método, los métodos de arriba, bueno, pero no tiene nombre. ¿Sí? ujú, Es medio loco, pero algún día ya vamos a hablar más de detalle. No, no muy lejos de donde estamos ahora, pero ya vamos a hablar en detalle. Entonces acá se le pasa este e.need. ¿Qué es esa e? Quiero que pongas el mouse arriba de la e. Es un ah, estudiante. ¿Sí? ¿Viste qué loco? Bueno, ese estudiante sale de acá. Cuando vos pones el mouse acá, ponelo. ¿Ves que acá dice que es un estudiante esto? sí, Pero te dice qué cosa, te dice que esto es una tabla de estudiantes. ujú, ¿Sí? Esto de acá es una clase genérica, te estoy explicando millones de conceptos. Estos corchetitos que están acá, menor y mayor, indican que algo es genérico. ¿Qué quiere decir que es genérico? Que vos acá le podés pasar el tipo que vos quieras. Si vos le querés pasar un string, le pasas un string. Vos le querés pasar un entero, le pasas un entero. Le querés pasar un estudiante, le pasas un estudiante. ¿Ok? ujú, Bien. Al ser genérico, lo que nos termina pasando es que nosotros podemos proyectar cualquier tipo que tenemos. claro, Eh, cualquier tipo de datos, sí, exacto, cualquier tipo de dato. Y esto de acá, ¿sí? Esto de acá vendría a ser el parámetro del sí. método, ¿sí? En este caso es un estudiante. Este parámetro es general, o sea, ¿En si yo qué sentido? quisiera, tuviera cualquier tabla que no sea estudiante. Sí, o sea, Ah, supongamos, vos tenés acá otro tipo que no sé, se llama obrero, y acá ujú, vos pones un parámetro, ¿sí? Y en este caso vas a tener un obrero cuando hagas exactamente esto mismo. ujú. No sé si Ah, apuntaba a eso tu pregunta. sí, sí, es como ponerle, sería un parámetro general, digamos, que yo podría usarlo para cualquier tipo de tabla. Sí, No es sí, ah, sí. ok. Bien. Entonces vos desde acá, como tenés un estudiante, ¿sí? Vos desde acá podés acceder al need, este que está acá. Y ese need te está diciendo que el valor lo saca de acá, de este leaks textbox en la posición cero. Que esto, si no me equivoco, si vos vas al form 1, pero el de diseño anda, por favor. El que dice Ah, diseño, la última tab. ¿Ves? El list textbox es este. sí. Cuando vos ahí escribís un texto, eso, volvete a donde estábamos antes, ¿ves? Estaría acá, perdón, en el de Acá. arriba, estaría acá guardado, en ese punto text. Y hace lo mismo con todo el resto de parámetros, ¿sí? Y al final llama a este método insert. Hacele clic a ese método insert con control. Bien. Bueno, sí, sí, podés ver.
es un método que se hereda de alguna librería que se llama LinkUS Extension. Si vos apretás en este más de acá, podemos ver qué es lo que hace. Ejecuta o inserta una query, ¿sí? O sea, ¿qué va a hacer? Va a aplicar un insert en la base de datos, ¿sí? ¿Sabes Mm, cómo se escribe un insert en la base de datos con SQL? no, bueno, no, no, la verdad no. Andate a Google, porque tenés que entender, o sea, no hace falta, pero quiero que lo entiendas. Escribí SQL e insert, enter. Y hacerle clic a este que está acá. Sí, ese. Bien. Por atrás del código, o sea, vos lees un método que se llama insert, pero por atrás del código lo que está haciendo es esto. Insert into, estudiantes me imagino que es. Acá le pasa los nombres de las columnas y acá los valores que vos le estás mandando escritos en el formulario. ¿Ok? Ujú. Así de simple es. Bien, volvamos de nuevo al código. Quería que lo entiendas para que sepas qué es lo que va a hacer este código por atrás. ¿Sí? Sin que vos Sí, lo veas, quiere decir cuando yo digo por atrás. sí, sí, Y, sí, y listo. O sea, bueno, volvete de nuevo para atrás. sí, ahora está, ¿no? Sí, por favor. Bien. Bueno, y en el else acá te hace email inválido, ¿no? Está bien. Ujú. Bien. ¿Qué más tenemos para ver? Ahora, vos acá ya me explicaste prácticamente cómo funciona el formulario, cómo inserta un alumno en la base de datos a esta altura. Ok. A ver. Ahora, Esa línea, la de subir la imagen, si querés borrarla, ¿eh? ¿esta? No, la Ah, que esta, pues sí, está, que de estaba ahí al esta. pedo, esa borrátela porque, o comentala si querés. Ah, no, cuenta. ¿Para qué queda ahí? Aquí era. ¿Qué nos Acá hay falta? otro. Algo que de acá que vos no entiendas o que me puedas explicar, lo que vos quieras. A ver, ese estaba tratando de recordar. ¿Te acordás que me habías dicho Acá es cuando justo esto? yo. Esto, sí, Acá es cuando yo, contame. digamos, bueno, acá es cuando yo cada vez que escriba, digamos, en las líneas de texto, Sí. por ejemplo, acá en la parte de lo que es el entiendo que es el need, o sea, pero no entiendo, ahora no lo entiendo cómo es que hace referencia al need, porque uno es para los que es tipo Vamos a hacer de, una cosa. de, El de need es entrada el de que texto. aceptaba un número, ¿no es cierto? Claro, no, bueno, en realidad este sería el need, este, Bueno, pero espera, para que me espera. permite, Hacé clic acá donde dice una referencia. Vamos a ver cómo funciona eso. Ahí hacele clic a esto, doble clic. Bien. Vos fijate que acá dice Textbox Need Key Press. Esto es un evento, ¿sí? Cada vez ujú, que vos apretás una tecla, o sea, vos agarrás, abrís el formulario, haces clic, ¿sí? Te pones para escribir en el textbox, te parás acá con el cursor, volvete para allá y apretás la tecla 1, ¿sí? Eso se va a disparar como un evento. Volvete a donde estábamos antes, puedes apretar acá atrás, ahí. Eso va a disparar un evento que va a llamar a este método. Entonces, acá lo que va a pasar es que va a ser estudiante.textbox_event, ¿sí? No sé por sí, qué un estudiante tiene un textbox event, pero bueno, no importa. Este estudiante creo que es el formulario, si no me equivoco, ¿no? ¿O creo qué que era? sí, a ver, No, es el de la lógica. eh,
Bueno, se nota que este de la lógica adentro tiene el textbox event. No sé por qué, no importa. Y llama a este number key press y le pasa esto que es un event arg. ¿Sí? Es el argumento de un evento. Esta E que está acá contiene la letra y otros datos que vos apretaste. ¿Sí? Este tiene la letra que vos apretaste. Control y vamos a number key press. Bien. Yo acá tengo la letra que vos apretaste, ¿sí? La tengo como parámetro. Entonces Sí. caigo en el primer if. Condición. Solo nos permite ingresar el tipo de dato numérico. ¿Y qué me pregunta acá? Char, que es un tipo de dato, que quiere decir carácter, es un dígito. Sí. Este método que está acá, isDigit, ¿sí? Es un método nativo de char. ¿Sí? ¿Y qué hace? Ah, ok. Bueno, acá lee, ¿sí? Dice, che, necesito que me devuelvas la tecla que apretó el usuario. Entonces llama a esta propiedad que se llama keychar. Esta keychar seguramente tiene guardado en su interior la letra o el número que vos apretaste. ¿Sí? Sí. Y si esto lo que devuelve es un dígito, entonces esta E, no sé, devuelve este handled en false. ¿Sí? Y, o sea, ahí es cuando entra adentro de este if. Ahora, else if. Si esto no es así, o sea, esto no es un dígito, entonces va a tratar de convertir, ¿sí? Dice, condición que permite no dar salto de línea cuando se presiona Enter. Vos apretás Enter, entonces esto detecta que no es un dígito y acá detecta a ver si esto es un Enter. ¿Lo entendés? Sí. Entonces, cuando detecta El que esto key es un handler no Enter, entiendo. no importa. O sea, es una propiedad Ok. que le devuelve para que no haga nada. Yo tampoco sé qué, o sea, no entiendo bien qué carajo es lo que Mm. hace. Y seguramente el chabón que lo escribió solamente sabe que sirve para evitar que pase algo, pero te puedo apostar que o lo copió y lo pegó, o lo googleó, o lo sacó de algún Lo lado, copió y lo pero... pegó por eso. Sí, 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 seguramente, porque Es no que sé todo, qué por es ejemplo, esto. todas estas cosas, creo que o sea, lo único que entendí fue lo del formulario porque fue lo único que explicó, digamos, porque después fue copiar y pegar, Bueno, pero bueno, eso digo ponele que mucho. vos sos igual que el chabón, pero querés saber qué carajo es esto. Hacele clic a esto con control. Handled. ¿Ves que esto viene de Windows Forms? O sea, es heredado. Bueno, apretá Mm. acá en el más. Sí, Siempre que te quieres sacar estas dudas, apretás acá en el más y acá te da el resumen. Obtiene o establece un valor que indica si se controló el evento System One Form Key Press, o sea, si se controló el evento de apretar una tecla, y devuelve sí, true si el evento está controlado, y en el caso contrario devuelve false. O sea, vos sabés que tenés que devolver un true, control. vos tenés que devolverle un true si está todo bien y no pasa nada. Tenés que devolver false si hay algún problema. ¿Listo? Volvemos para atrás. Ujú. Entonces por eso el chabón devuelve true o false, digamos en este caso. ¿Sí? Sí, Bien. Entonces, seguimos. Bajamos acá abajo. Condición que no permite ingresar dato de tipo texto. ¿Sí? ¿Ves? Fíjate acá. Ay, espérame. No. Dice char is a letter. Y si esto le devuelve true, entonces devuelve esto en true. Hay algún problema. ¿Sí? O sea, acá lo que va a hacer es llamar a una excepción. Condición que nos permite utilizar la tecla backspace. ¿Ves? Este lo pone en false, entonces no hay problema. O sea, esto te estaría permitiendo usar dígitos, usar backspace. Y este es exactamente lo mismo. No sé en qué cambia. O sea, es la misma línea. Si la lees es... Ah, uno es isControl y otro es isSeparator. Bueno, pero sirven las dos para... Ah, una es para backspace borrar, que no. es para borrar, claro. Sí, el otro es space. Lo había leído mal. Y hace eso. Y lo mismo se funciona acá para los formularios de texto. ¿Se entiende? Sí, 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 lo entendí.
Bien, perfecto. No tenemos más nada acá. Bueno, seguí. Mm, esto ya lo vimos. Estas son las propiedades que vos me Sí, estas decías son que, las bueno, que acá propiedades no van que a ni... van a tener lo mismo que la base de datos, ¿no? Sí, ¿Hay algo más? Abrite acá data. A ver, vamos a chusmear ahí. Conexión estudiante. No, no hay más nada. Y acá en lógica, a ver, volver a abrir. No hay más nada. ¿Qué hay adentro de library? No, espera, volvé a lógica. Y acá, library. acá. Sí, ya está, vimos todo. No hay más nada para ver. Bueno, más o Sí, menos dudas que tengas o algo que no te haya quedado claro. esto. Ahora ya que estamos. Bueno, Estas listas, sí. estas listas, por ejemplo, una lista para que agregue, digamos, en la lista de texto, una de texto y otro de label. Ujú. Eh, quiero Yo no te entender, o puedo sea, entiendo decir, que una de... yo no te puedo decir si hacer esto está bien, ¿eh? Eso la verdad que no lo sé. Sí, sí te puedo decir qué es lo que hace. A ver, decime eso. Ah, pre- ¿Esa era tu pregunta? ¿Qué hace esto o por qué hace esto? En realidad, las dos cosas, pero si en realidad, para empezar, ¿qué hace? Entiendo que una es la lista de texto, entonces ahí voy cargando los datos de cada campo. Pero, ¿y la otra qué hace entonces? Él lo que hace acá es declara esta lista de textbox, declara esta lista de label y llena, ¿sí? Todo esto para poder tener los valores de los textbox, ¿sí? Tiene acá el Ujú. objeto textbox need, el objeto textbox nombre y acá lo mismo para los labels. Eso Sí. mismo, cuando llama al L estudiante, vos fijate que este es el constructor del objeto L estudiante, ¿sí? Ujú. Cuando... ¡Ay, Dios! Cuando quiera crear un estudiante, busca dónde está el botón agregar estudiante. Me imagino que está más abajo. Registrar. Este. Sí. Vos acá ya tenés al estudiante porque le hiciste un new, ya tiene cargado todos esos objetos de texto y todo eso. Entra a registrar. Estaba mi novia haciendo la cama y me ¿Estás levantó todo bien el y con polvo. salud? Sí, sí, sí. Me levantó mi novia todo el polvo, viste, y me mata. Yo tengo mucha alergia. Bueno, entrate ahí a registrar. Control y un clic. Vos pensá que estas cosas que están acá, ¿sí? Ya están Sí, cargadas porque acá vos se la pasaste con el constructor cuando hiciste el new, ¿sí? sí, Entonces, sí. cuando vos apretes registrar, va a chequear esto, te va a decir si te falta algo, o baja abajo de todo, de todos los if, o sea, hace todo este chequeo, y si no, si el email está bien, entonces te crea y te inserta el estudiante en la base de datos, ¿ok? Eso es lo que hace. Sí. Ah, ¿Lo pudiste seguir? sí, sí, entiendo que acá es cuando no me perdí acá. Pero Claro, acá ahí ya lo pone como parámetro. lo está construyendo. Acá, Counter new. acá. Exacto. Claro, y el objeto para la imagen del estudiante sería. Exacto. Bien. Quiero que hagamos una última cosa, si vos no tenés más preguntas. Sí. No, Eh, pero no. suponete que yo no estoy para explicarte todo esto, ¿sí? Yo quiero que vos Ujú. puedas entender, o puedas seguir, o puedas más o menos tratar de tener una idea de estas cosas. ¿Qué es lo que tenés que hacer? ¿Sí?
Suponete que vos no entendías por qué hacía esto del new y pasaba el listbox y el label y los objetos. Vos lo que tenés que hacer es ponerte un breakpoint, ¿sí? Vos te pones un breakpoint acá. No sé si estás viendo ahí la flechita. En la 35, perdón, me quedó mal. En la 35. El de la 34 sacaron. Dale play, ¿sí? Dale play acá al programa, levantalo el programa. Y tenés que hacer una prueba. Pero lo que vamos a hacer es debaguearlo, ¿sí? ¿Ves vos? Fíjate ahí, fíjate qué es lo que tiene el Xbox, list label, objeto, fíjate qué es lo que hay. O sea, apoya el mouse acá donde dice list label. Bueno, también lo podés ver desde ahí. ¿Ves? Ya acá te dice Ah, 4. Bueno, ¿qué carajo es este 4? ¿Podés abrirlo acá desde la flechita que te figura acá a la izquierda? Yo justo te tapé, pero ahí lo corro. sí, ¿Ves vos? Fíjate ahí tenés cero. textbook, NID, apellido. Abrí el 0, es el NID. Bueno, fíjate, ¿ves? Ahí tiene todas las propiedades de todo esto. No queremos ver qué mierda hay adentro de todo esto porque, no sé, son millones de cosas. Es raro, pero ya sabes que tenés el objeto, ¿sí? Sabes que Ujú. estás pasando el objeto. Entonces vos ahora dale F11. Apretá en el teclado F11. Bien, ahí ves, fíjate, Sí, ahí fue el constructor del estudiante. Dale F10, 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 ay, ¿ves? Y pasa. ahí va a salir. Entonces vos ya sabés que el objeto ahí está construido. F10, Claro, F10, y va, F10. Y ahí te va a levantar el formulario. Hace una cosa. Escribite ahí algo. Uno, dos, tres. A ver, apretá la A. Borrá el 1, 2, 3, apretá la A. no me deja Ah, no te deja, escribirlo. perfecto. Bien, necesitamos saber cómo es que no te deja eso. Volvé de nuevo al form1.cs. No, no lo cierres, no. Ah, bueno. Oh, Volver a levantarlo. mm, O sea, frenalo. Frenalo. Ahí, dale iniciar de nuevo. ahí está. Bien. Acá se frenó, pero saca el punto ese de la 35. O sea, Ah, vos querés apretá que ejecute ese todo el saca. programa. No, no quiero que lo ejecute. Espera, espera, espera. Bueno. Claro, No, no lo cierres. ahí No está. lo cierres. Levantalo de nuevo. Que primero tengo que sacar el punto. Pero puedes minimizar eso, lo que te digo. No, Ah, no lo saques el punto. Dale iniciar. ¿no saco, pongo el punto de vuelta entonces? No, no hace falta. Sacalo el punto. Sacalo. Ese punto no Ah, me importa. ok. Dale iniciar. Minimizar. No me lo cierres. Bueno, acá scrollear. Scrollear. Baja un poquito. Acá tenés el key press. Ponete un punto en la 58. Vos querés entender qué pasa cuando. Por qué motivo, qué es lo que pasa para cosas. Para ver qué pasa cuando apretas una tecla. Dale. Ahora volvete a la ventana donde está corriendo el programa. Y ahí apretá la A. Dale. Mira, fíjate esto. Espera, antes de que apretes F10. Fíjate, ves acá. Te da la información de qué es lo que tiene Teacher. la letra E. Tiene la A. ¿Viste que yo te dije que ahí estaba tu letra? Bueno, Sí. apretá F10. Ay, perdón. No, agarrá esta flechita que está F11. acá en amarillo. No, espera, espera. Agarrá la flechita con el Sí. mouse y levantala para arriba. Con eso volvés para atrás. Ahora dale F11. ¿Te diste cuenta de la diferencia? F11 no vino para acá porque sirve para saltear un método y F10 te sirve para ir paso por paso, ¿sí? Al revés, F10 Mm, saltea un método, F11 entra paso por paso, ¿sí? Bien, ok. dale F11, ¿ves? Ahí Es tenés que la varias acá es opciones. donde. Fíjate que hay adentro de Keychart.
Pon el mouse arriba de keychar. Eh, ¿Ves? Está la A. ¿Qué tocó? Ah, F11 ahí. sí, la A que escribí yo. Exacto. Apretá F11. ¿Ves? Y ahí, cuando esto le dio falso, esta evaluación que hace este if le da falso, sale del if y va al que sigue. ¿Sí? Acá se va a fijar si es un enter. Dale F11. Evalúa, dice, che, keychar es igual a un enter. No, entonces esto es falso. Pasa al que sigue. Condición que no permite ingresar un tipo de texto. Mira, fíjate, esto le dio true, es una letra, le dio true y ahora va a hacer el handler en true. F11, 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 F11. Cuando ahí devuelve el handler en true, F11, lo que hace es pintarte el texto ese en rojo. Este need se pintaba en Ah, rojo, ¿no? sí. No sé por qué ahora Uy, no me sé lo pintó, qué toque pero... la. A ver, apretá F5. F5. Bueno, no sé, no se pinta en rojo, pero fíjate que no te deja ingresar nada justamente porque lo está evitando. Ah, porque creo que para que lo pinte en rojo tiene que estar vacío, como pasa acá. Eso lo único que hace es evitar que vos puedas. Bueno, sácalo el punto. Nada, lo único que hace es evitar eso, no te lo pinta en rojo. Listo, dale F5. Bien. Y con eso vos te podés ir guiando a ver de qué es lo que hace. ¿Sí? Vos vas Sí, poniendo sí, puntos sí. donde querés revisar y lo vas viendo paso por paso y lo vas siguiendo. Pero tenés que como que ir bien muy al detalle y tratando de entender qué es lo que hace. Igual obvio, siempre me puedes preguntar, pero yo digo en el caso de que no quieras esperar a que podamos hacer la llamada. ¿Ok? Dale. Sí, Bien. sí, ahora me quedó claro la ¿Te parte quedó de más lo que claro? es el código de este programa. Sí, porque antes era un chino. O sea, entendía algunas cosas.